Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para un vídeo que les va a encantar. Y si eres nuevo por aquí, muchas gracias por darle al play. Te invito a que te quedes hasta el final porque hoy, amigos míos, vamos a hablar de algo que a todos nos interesa, algo que nos mantiene al borde del asiento y con el corazón latiendo a mil. Sí, así es. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ya saben que soy un fanático empedernido de esta pareja, de la química que tienen, de su historia y por supuesto, de cualquier novedad que salga sobre ellos. Y es que honestamente, ¿quién no los adora? Son guapos, talentosos, exitosos y en su momento conformaron una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco y a nivel mundial. Y aunque ya no estén juntos oficialmente, la chispa entre ellos, el cariño y el respeto, parece que todavía sigue ahí, y eso es lo que nos tiene en vilo. Así que prepárense porque hoy les traigo información fresca, jugosa, de esas que te hacen decir, OMG, no me lo puedo creer. Vamos a analizar las últimas noticias sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel, esos rumores, esas indirectas, esos detalles que nos dan esperanza de que algo más pueda estar pasando, ¿o no? Ya saben que en este canal somos objetivos, pero también soñadores, así que vamos a darle rienda suelta a la imaginación. Pero antes de sumergirnos de lleno en el chisme, quiero pedirte un favor, si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de mis vídeos sobre tus celebridades favoritas, análisis de series y todo el contenido que preparamos con mucho cariño para ustedes. Suscríbanse que es gratis y me ayudan un montón. Ok, ahora sí. Vamos a lo que nos concierne. Bomba, Kerem Bürsin y Hande, sorprendentes nuevas noticias de su amor. ¿Están listos? Empecemos. Primero vamos a repasar un poquito el contexto, ¿vale? Todos recordamos con nostalgia cómo surgió el amor entre Kerem y Hande. Se conocieron en el set de Love is in the Air, una serie que arrasó en todo el mundo. La química entre ellos era palpable, evidente, explosiva. Y lo que comenzó como una relación en la ficción, rápidamente se trasladó a la vida real. Todos éramos testigos de su amor. Fotos juntos, declaraciones de cariño, viajes románticos, era como un cuento de hadas. La magia de Love is in the Air fue innegable. La serie, que se tradujo y emitió en múltiples países, nos presentó a Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel, y Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin. La trama, llena de enredos, comedia romántica y momentos dramáticos, cautivó a la audiencia. Pero lo que realmente enganchó a los espectadores fue la conexión entre los dos protagonistas. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo era tan creíble que era imposible no enamorarse de ellos. A medida que la serie avanzaba, la relación entre Eda y Serkan se fortalecía. Superaron obstáculos, se enfrentaron a desafíos y sobre todo, se apoyaron mutuamente. Esta dinámica se trasladó a la vida real, y el romance entre Kerem y Hande floreció ante los ojos del mundo. Las redes sociales se inundaron de fotos de la pareja, de vídeos que capturaban sus momentos juntos en el set y fuera de él. Los fans crearon clubes de fans, compartían noticias y rumores, y celebraban cada paso que daban juntos. La popularidad de Kerem y Hande alcanzó niveles estratosféricos, convirtiéndolos en una de las parejas más solicitadas y admiradas del momento. Sus viajes, sus apariciones públicas, sus entrevistas, todo era analizado al detalle por los medios y los fans. La complicidad entre ellos era evidente y parecía que su amor era sólido y duradero. Sin embargo, como sucede a menudo en el mundo del espectáculo, la relación llegó a su fin. La noticia de su separación, lamentablemente, nos rompió el corazón a muchos. Fue una noticia que llegó de forma inesperada, aunque con el tiempo supimos que habían rumores sobre la falta de tiempo por sus compromisos laborales y la distancia que a veces existe en estas relaciones mediáticas. Aunque los motivos exactos nunca fueron revelados públicamente, las especulaciones se dispararon. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, otros de la presión mediática, y otros más de la incompatibilidad de sus agendas. Sin embargo, a pesar de la separación, el cariño entre ellos parece que no ha desaparecido por completo. Y esto, amigos míos, es lo que nos mantiene con la esperanza. A pesar de la ruptura, ambos artistas han seguido expresando respeto y afecto mutuo en diversas ocasiones.
Han elogiado el trabajo del otro, han hablado con cariño de su tiempo juntos y han demostrado, en general, una madurez y una profesionalidad que es digna de admirar. Ahora, ¿qué es lo que ha generado tanto revuelo últimamente? Pues bien, hay varios detalles que han encendido las alarmas de sus fans. Vamos a analizarlos uno por uno. En primer lugar, las redes sociales han sido el campo de batalla y el espacio de pistas. Ambos han estado compartiendo sutilmente detalles que han dado mucho de qué hablar. Por ejemplo, algunos seguidores han notado que han estado usando prendas similares. ¿Coincidencia? Tal vez. ¿Casualidad? Puede ser. Pero ¿quién no se pone un poco suspicaz cuando ve que sus ídolos se visten casi igual? Este detalle aparentemente trivial ha desatado un torrente de especulaciones. Los fans con ojo de halcón han analizado cada publicación, cada historia, en busca de coincidencias. Un abrigo idéntico. Un sombrero similar. Bingo. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de teorías, de análisis minuciosos, de interpretaciones creativas. La moda, en este caso, se ha convertido en un lenguaje secreto, en un código que solo los más atentos pueden descifrar. Un guiño a una relación pasada. Una señal de un nuevo comienzo. La incertidumbre alimenta la imaginación, y los fans se entregan a la fantasía. Además, han habido mensajes enigmáticos en sus publicaciones. Kerem a veces ha compartido frases que hablan de segundas oportunidades o volver a empezar. Ande, por su parte, ha publicado fotos con mensajes que hablan de nuevos comienzos y amor propio. ¿Serán indirectas? ¿Serán simplemente reflexiones personales? Nunca lo sabremos con certeza. Pero por supuesto, lo que más nos gusta es interpretar que significan algo más. Estos mensajes crípticos que se filtran a través de las redes sociales son como migas de pan que guían a los fans por un laberinto de esperanza. Frases como "el tiempo cura todas las heridas" o "siempre hay un nuevo amanecer" son interpretadas como señales de una posible reconciliación. Las fotos con citas inspiradoras, los versos de canciones románticas, todo se analiza con lupa. Cada palabra, cada frase se convierte en una pieza del rompecabezas, en un indicio de lo que podría estar por venir. ¿Un mensaje para el otro? ¿Una forma de expresar sus sentimientos? La ambigüedad es el combustible de la especulación, y los fans se alimentan de ella. Otro aspecto que ha llamado la atención es que ambos han estado participando en eventos y proyectos cercanos, geográficamente hablando. Esto, por supuesto, ha alimentado los rumores de que podrían estar buscando un reencuentro. ¿Coincidencia de nuevo? Quizás. Pero a la vez es muy tentador pensar que las agendas de trabajo por algún extraño motivo están convergiendo. La proximidad geográfica, en este caso, se convierte en un factor clave. ¿Una coincidencia fortuita? ¿Una estrategia para mantener el contacto? Los fans se preguntan si estas coincidencias son fruto del azar o de una planificación secreta. La posibilidad de que Kerem y Ande se encuentren, se crucen, se reencuentren en algún lugar, en algún evento, alimenta la esperanza. Los eventos sociales, las premieres, las grabaciones en el mismo lugar, todo se convierte en una oportunidad para que sus caminos se crucen. La posibilidad de una foto juntos, de un gesto cómplice, de una mirada que revele algo más que amistad, todo eso es suficiente para mantener la llama de la esperanza encendida. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de las declaraciones de algunas personas cercanas a ellos. Algunos amigos y conocidos han dejado caer, de manera accidental, comentarios que sugieren que podría haber algo más que amistad entre ellos. Ya saben, esos típicos "se les ve muy bien juntos" o "creo que aún se quieren". Ese tipo de cosas son las que nos hacen suspirar. Aunque hay que ser cautelosos con este tipo de información, porque a veces puede ser solo especulación o interpretaciones malintencionadas. Las declaraciones de amigos y conocidos, aunque no siempre fiables, añaden un toque de intriga y misterio a la historia. Testimonios de primera mano. Rumores que circulan en el círculo íntimo. Los fans se aferran a cada palabra, a cada insinuación, en busca de una confirmación. Las entrevistas, las conversaciones casuales, los comentarios en las redes sociales, todo se convierte en una fuente de información. Un amigo cercano que dice que todavía hay amor. Un colega que afirma que se ven muy felices juntos. Estas declaraciones, por vagas que sean, alimentan la esperanza y la ilusión.
Además, tenemos que mencionar que aunque no hay fotos explícitas juntos en la actualidad, sí que han habido algunos encuentros discretos, o que han coincidido en algunos lugares. Y claro, esto es material explosivo. Si no hay fotos, la imaginación vuela. Si hay fotos, mucho más. Cada detalle, cada gesto, cada mirada, todo se analiza con lupa. Los encuentros discretos, los encuentros casuales, las coincidencias en lugares públicos, todo esto es material para el debate y la especulación. ¿Un reencuentro secreto? ¿Un encuentro fortuito? La falta de pruebas concretas solo alimenta la imaginación. Los avistamientos en restaurantes, en centros comerciales, en eventos privados, todo se convierte en noticia. ¿Una mirada furtiva? ¿Un gesto de cariño? Los fans analizan cada detalle, cada expresión, en busca de una confirmación. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Hay motivos reales para creer que Kerem Bürsin y Hande Erçel podrían estar juntos de nuevo? Pues la verdad, amigos, es que no podemos asegurar nada al 100%. No hay pruebas concluyentes, no hay confirmación oficial. Pero lo que sí podemos decir es que hay señales, hay detalles que nos invitan a soñar. Es innegable que hay una conexión especial entre ellos. La química sigue ahí, la complicidad se percibe, el cariño parece evidente. Y esto, para los que somos románticos empedernidos, es suficiente para mantener la esperanza. Pero también debemos ser realistas. La vida de las celebridades es compleja. Las agendas apretadas, la presión mediática, las expectativas del público, todo esto puede dificultar cualquier relación. Además, es posible que simplemente sean muy buenos amigos y que se preocupen el uno por el otro. Así que, ¿qué nos queda? Nos queda seguir observando, seguir analizando, seguir soñando. Nos queda disfrutar de su talento, de sus proyectos y de la posibilidad de que en algún momento nos sorprendan con una gran noticia. Y desde aquí les enviamos todo nuestro cariño y buenos deseos. Ojalá que sean felices. Para concluir, debemos ser cautelosos con las especulaciones y los rumores. Aunque es tentador dejarse llevar por la emoción y la esperanza, es importante recordar que la vida de las celebridades es compleja y que, a menudo, lo que vemos en las redes sociales y en los medios de comunicación no es toda la verdad. Sin embargo, la chispa entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, la complicidad que comparten y el cariño que parece existir entre ellos, son innegables. Y mientras haya señales, mientras haya detalles que nos inviten a soñar, la esperanza siempre estará presente. Así que sigamos disfrutando de su talento, sigamos apoyando sus proyectos y sigamos soñando con la posibilidad de que en algún momento nos sorprendan con una gran noticia. Les deseamos lo mejor y les enviamos todo nuestro cariño. Y bueno, amigos, con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta dosis de chisme y de esperanza. ¿Qué les parecieron las noticias? ¿Creen que Kerem y Hande podrían estar juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios, quiero saber qué opinan. Compartan sus teorías, sus esperanzas, sus deseos. Vamos a crear una comunidad de fans que compartan esta misma pasión. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal. Ayúdenme a crecer, a seguir creando contenido y a mantenerlos al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo. Suscríbanse, es gratis y me hacen muy feliz. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por acompañarme en esta aventura y por su apoyo incondicional. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Chao, chao.